Pymes, Perú. Tu experiencia, ¿en qué va, digamos, a dar mayores ventajas? Porque siempre hay cambios de nombres, pero el tema es qué resultados nos dan. Sí, efectivamente. Yo creo que como todos los que estamos vinculados al sector agrario, hay una gran expectativa de todos en el sentido de que se están dando algunos en los últimos meses de parte al menos del Ministerio de Agricultura y tal como hemos estado nosotros siguiendo la información, en el sentido de algunos proyectos que ya están en funcionamiento. Entonces, ante esta situación, porque tenemos el proyecto Mi Riego que según anunciado va a tener una gran, digamos, un gran financiamiento, ¿no? Entonces, obviamente el ministerio ante este proyecto y otros que están vinculados a lo Bueno, mismo, Agridías tenía que también cambiar. lo han ampliado hasta el 2016, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que hacía ya necesario de que hubiera un cambio importante en el ministerio y que se pueda ordenar más, entre comillas, la casa, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa del sector, ¿no? Ese tema del riego es un tema para discutirlo de fondo. Sí, interesante. Sí. Sí, justamente conversábamos antes de la entrevista con Edgardo sobre la importancia de las sociedades de regantes, por ejemplo. Pero primero, como la pregunta de Rómulo, justamente vemos que el campesinado también ha venido evolucionando, ¿no? Para bien, es un campesinado, bueno, mucho más instruido, mucho más preparado, conocedor de los problemas integrales nacionales e incluso internacionales. En este sentido, cada vez se habla más del capital social, ¿no? Entendemos que no se trata de brindar un apoyo, sino desarrollar el capital social del agro. Sí, efectivamente, yo aprovecho esta oportunidad a través de este programa tan importante que diriges y que en toda esta cobertura para hacer una propuesta y un poco con lo que tú estás manifestando para que se den las condiciones y se pueda generar aplicar la gerencia social en el agro, ¿no? La gerencia social implica también el tema de capital social, ¿no? ¿Cómo manejamos el capital social? Que está presente en nuestro sector, que lo tenemos porque somos un país que tiene una cultura milenaria, que tiene mucha potencialidad, y por eso es que yo creo que se debería, ya que se ha creado ya o se ha reformado el Ministerio de Agricultura, y suponemos en el Viceministerio de Políticas Agrarias, se tendrá esa posibilidad, ¿no? Y en el sentido de que nosotros tenemos, y tal como lo has manifestado también, José Manuel, tenemos una riqueza y tenemos también a un agricultor que está ante otra coyuntura, ¿no? Hay mayor información y el agricultor puede ahora conocer más formas de relacionarse, ¿no? Y hacia eso va el capital social. ¿Cómo podemos desarrollar esos nexos que ya existían desde el incanato? El AINE, la MINCA, la ayuda mutua ya existía antes, ¿no? Y todo el valor cultural que hay ahí, ¿no? Y ese es un poco, hacia eso vamos con esta propuesta. Me parece importante ahondar sobre la propuesta, pero siempre haciendo un poco de, digamos, de historia de lo que uno conoce, ¿no? Acordarnos un poco, en el gobierno de Alberto Fujimori se crearon las empresas comunales, con las que se pretendía de alguna manera aliviar o articular en las comunidades para facilitar su desarrollo económico, ¿cierto? Pero el resultado ya lo conocemos, que no fueron los más indicados, ¿cierto? Hoy en día aún seguimos con los problemas de un certificado de dominio, más no un título de propiedad, y al costado tienes la comunidad que puede tener una X cantidad de tierras. Y entonces, ¿cómo enfocaría ahí la gerencia social? ¿Cómo estaría direccionando? Yo creo que en ese sentido el aporte de la gerencia social puede ser importante, porque lo que hablamos es el desarrollo de las capacidades de los agricultores. Cómo desarrollamos sus capacidades para que también puedan identificar formas de unirse, ¿no? Nos podemos unir de repente, como está sucediendo en muchos lugares. Yo he visitado hace poco Ayacucho,
¿no? Y se han unido muchas comunidades y, por ejemplo, están exportando, por ejemplo, paltas, ¿no? Claro, Paltas pero, orgánicas, claro, ¿no? pero ahí fíjate, ahí con cierre exportadora. Entonces, ¿cómo? Estoy tratando de identificar, yo quiero entender que obviamente la propuesta es buena, pero estoy tratando de identificar entre el rol de lo que hacía Agroemprende, hoy Agroideas, el nexo con cierre exportadora, que en algunos casos hacían duplicidad de esfuerzo. Eso abarataría los costos. O sea, un poco quiero tratar de entenderlo eso. Sí. O esa gerencia que contrata Agroideas ya no sea, digamos, externo, sino sea, digamos, como una línea de conducción. Bueno, yo creo que obviamente en todo esto tiene que haber el orden que yo supongo que se va a generar a partir de estas políticas agrarias que estamos nosotros esperando, porque esto implica también un trabajo coordinado con los gobiernos regionales, porque las regiones agrarias en muchos casos tienen, digamos, otro tipo de vertientes que no necesariamente corresponde a lo que es el pensamiento del sector, ¿no? Entonces, hay estos proyectos importantes, como Manifiesta Agroideas, este trabajo con Sierra Exportadora, debe continuar. Eso no decimos de que esto no continúe, sino que debe haber una mirada mayor a las capacidades que tienen los mismos vecinos, a lo que pueden aportar ellos desde su experiencia, ¿no? Para agricultores de las secas que ha desarrollado FAO, que hace que los mismos agricultores identifiquen en el campo, digamos el salón es el mismo campo, digamos cómo pueden desarrollar la planta, cómo pueden desarrollar el cultivo, apelando a los conocimientos de los abuelos, ¿no? que tienen ahí. O sea, yo lo que digo es que tenemos que ir más hacia adentro. El especialista Polan Lucky, que es uno de esos, entre comillas, loquitos, ¿no? Pensadores del sector agrario a nivel mundial, que es un brasileño que estuvo hace algunos años acá en el Perú, él decía eso, o sea, el desarrollo tiene que ser primero endógeno, tiene que empezar desde adentro, ¿no? Tú hablas de las parcelas, es cierto, esto es una realidad, ¿no? El último Censo Nacional Agrario, el CENAGRO, nos ha indicado que continúa la parcelación. Entonces, ante eso hay que seguir hablando, hay que seguir conversando, ¿no? Para poder llegar a una solución. Hemos visto como el trabajo positivo que ha publicado Richard Webb este año sobre la conectividad del agro, ¿no? Y él en forma muy optimista habla de cómo los pueblos ahora están más interconectados con infraestructura, carreteras y el internet. Esto incluso refleja como en países desarrollados que la proporción de la población rural comienza a disminuir, ahora sería de 25%. ¿Cómo va el papel de la infraestructura? Esta sería nuestra última pregunta, Edgardo. La infraestructura en el mundo agrario. Bueno, yo creo que la infraestructura obviamente está aumentando, hay un mayor interés del gobierno, de los gobiernos regionales, porque no solamente tiene que ser el gobierno central, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Hay una responsabilidad bastante importante de parte de los gobiernos regionales que tienen que asumirla plenamente, ¿no? Pero que… ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo están relativamente asumiendo? Yo creo que no podemos generalizar, ¿no? Hay algunos gobiernos regionales que tienen un mayor trabajo, hay gobiernos regionales que incluso propuestas buenas como lo que mencionaba de las escuelas de campo de agricultores ya la han asumido, como es el gobierno regional de Ayacucho, ¿no? En los proyectos que ellos generen van a utilizarlas. Y hay otras experiencias también que se están dando, ¿no? Y en eso también hay que resaltar el papel de la cooperación internacional, del ICA también, que está contribuyendo en eso, mejorando las cadenas productivas, ¿no? Entonces hay un avance importante y yo creo que acá tenemos que ser claros en el sentido de que todos tenemos un papel dentro me refiero de lo que estamos en el sector agrario vinculados, para aportar ideas, ¿no? O sea, la descentralización a muchos no los cogió en buen pie, ¿no? Entonces no estaban preparados para la descentralización.
industrialización. Entonces, los gobiernos regionales, las direcciones regionales agrarias están aprendiendo en el camino, ¿no? Pero debe haber una mayor interrelación que debe profundizarse, suponemos en el sector, para que de verdad el desarrollo tenga un efecto dominó, ¿no? Porque si hay buenas experiencias que se generan en un lugar de nuestro país, en alguna región, tienen que ser también seguidas como un modelo, ¿no? Para eso están las rutas también agrarias que implica visitarlas, ¿no? Pymes Perú.